Hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video. Como lo ven, soy nueva por acá y él es el primer video que hago, por eso mismo me gustaría presentarme. Mucho gusto, mi nombre es Dani Cabral. El video que veremos más adelante trata de cómo calcular razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, seno, coseno y tangente. Espero que este video les ayude mucho en sus tareas de matemáticas en esta cuarentena o ya sea estudiar para un examen de matemáticas que trate sobre este tema. ¿Están listos? Pues comenzamos. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Estas funciones trigonométricas son muy útiles para determinar o resolver ciertos problemas. Nos van a ayudar muchísimo y es muy fácil resolverlas, entonces los invito a que se queden a seguir viendo este video para saber cuáles son las funciones trigonométricas, qué fórmulas podemos utilizar para resolverlas y cuál es el procedimiento para resolver. Las funciones trigonométricas son pequeñas operaciones que nos ayudan a saber el ángulo de un triángulo rectángulo. Las pequeñas operaciones se llaman seno, coseno y tangente. Es muy fácil resolverlas, solo tenemos que hacer una pequeña fórmula. Empezamos por seno. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Este se sustituye por el valor que mide los lados y se divide. Cuando tenemos la respuesta de la división, la buscaremos en la tabla de funciones trigonométricas o bien podremos hacer una pequeña operación en nuestra calculadora y sabremos qué ángulo tiene. Para el coseno y tangente es la misma operación pero en diferente fórmula. La del coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y la del tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por último, la respuesta que nos dé cada operación será la misma. ¿Por qué? Porque estoy buscando el mismo ángulo y las tres me tienen que dar la respuesta del mismo ángulo. Abajo del video, en la descripción, les dejaré el link para que puedan ingresar a la tabla de funciones trigonométricas que más adelante veremos bien cómo funciona. Lo principal para poder calcular las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo es estar seguros que nuestro triángulo de verdad es un triángulo rectángulo. Entonces, para verificar, lo principal es que tiene que tener un ángulo de 90 grados. Entonces, ya sé que si tiene mi ángulo de 90 grados, ya llevo un punto bueno. El segundo podría ser, si nosotros todavía no reconocemos los que son un triángulo rectángulo, podemos dibujar estas líneas imaginarias para formar nuestro rectángulo. Si las dibujamos igual que este triángulo, estos dos son iguales, si lo ven. Aquí está el otro ángulo de 90 grados. Y nos sale el rectángulo, va a estar bien. Si nosotros tenemos el ángulo de 90 grados y dibujamos otro igual y forman un rectángulo, está bien y podemos continuar haciendo nuestras razones trigonométricas. Si no es un triángulo rectángulo, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el título mismo lo dice. Calcular razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entonces, si no es un triángulo rectángulo, no puedo solucionarlo. Para poder hacer buen uso de las funciones trigonométricas, es algo primordial saber identificar sus lados. Para identificar en un triángulo rectángulo la hipotenusa, debes identificar el ángulo rectángulo del triángulo. Es el único que no toca ese ángulo, es decir, el lado opuesto del ángulo. Ese se va a hacer la hipotenusa. Los otros dos se llaman catetos. Dependiendo del ángulo marcado en el cual vamos a estar trabajando, a uno se le llama cateto opuesto y al otro se le llama cateto adyacente. Se le llama cateto opuesto porque es el que está del otro lado y el cateto adyacente es el que está cerca del ángulo. Como podemos ver aquí en este ejemplo, la hipotenusa, es la más larga, es la que está enfrente del ángulo de 90 grados, o sea que el ángulo de 90 grados nunca toca la hipotenusa, no la está tocando, está al otro lado. El cateto adyacente es el que está pegado o junto
a donde está el ángulo en el cual vamos a estar trabajando, y el cateto opuesto es el que está del otro lado. Ahora veremos un pequeño ejemplo de cómo calcular razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, usando el seno, coseno y tangente. Para comenzar, tenemos que fijarnos y darnos cuenta si nuestro triángulo cumple con la primera regla, que tiene que ser un triángulo rectángulo. Y como lo estamos viendo, mi triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Si dibujo las líneas imaginarias, también se forma un rectángulo. Entonces, ya comencé bien, sí puedo trabajar con ese triángulo porque sí es un triángulo rectángulo. Luego, lo que vamos a hacer va a ser ponerle los nombres a los lados de nuestro triángulo. Vamos a recordar cuáles son los lados, que es hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. La hipotenusa es el lado más largo, 6, 8 y 10. El más largo es 10, que sería la hipotenusa. Ya la tengo aquí escrita, hipotenusa. Ahora, lo siguiente sería fijarnos en el ángulo que vamos a trabajar para que sea un poquito más fácil para buscar el cateto adyacente. Entonces, aquí está el ángulo en el que voy a trabajar y entonces, por ende, este va a ser el cateto adyacente, que mide 6 centímetros. Y pues el último que me queda va a ser cateto opuesto, que está también opuesto a la hipotenusa. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que vamos a trabajar. Vamos a trabajar seno, coseno y tangente. Vamos a comenzar por seno. Seno nos dice que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, sustituimos. Cateto opuesto, que mide 8 centímetros, entre 10 centímetros, que vale la hipotenusa. Hago la división en mi calculadora y me da 0.8. Ahora, aquí vamos a necesitar la tabla de las razones trigonométricas en un triángulo, seno, coseno y tangente, las cuales les estaré dejando en la descripción del video. Por ahora, vamos a ver cómo se realizan en nuestra calculadora. Tenemos nuestra calculadora científica, le apretamos a Shift o reversa, vamos a buscar donde diga sin, aquí dice sin. Ahora ponemos el resultado, que fue 0.8, y me va a dar como resultado 53.13. Vamos acá y vemos que sí es 53.13 grados. Recuerden que estamos buscando cuánto equivale el grado de este ángulo. Ahora, vamos con coseno. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituimos, quedaría 6 centímetros entre 10 centímetros. Hacemos la división y nos da un igual de 0.6. Repito lo mismo que hice con seno en mi calculadora, pero esta vez ponemos coseno en vez de seno y me da 53.13 grados. Cuando me salen los mismos resultados en grados, quiere decir que voy bien. Ahora vamos a ver la del tangente, a ver si estamos bien en este ejercicio que estamos realizando. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos 8 centímetros entre 6 centímetros. Hacemos la división y me da 1.33. Shift, tangente, 1.33 y me da 53.13. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estoy bien, porque la medida del ángulo es 53.13. Y me van a decir, ¿cómo supiste? Ok, usando nuestra tabla de funciones trigonométricas y usando nuestra calculadora científica, pudimos ver que las tres operaciones, seno, coseno y tangente, nos dan el mismo resultado en grados. Cuando las tres nos dan el mismo resultado, es que estemos un poquito más seguros de la comprobación y que eso valen los grados. Espero que le entiendan un poquito más y no se me confundan mucho.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse a mi canal y a darle me gusta a este video. Bye, hasta la próxima.